Vamos a comenzar con el último encuentro del curso de Antropología Filosófica. Hoy Gonzalo va a hablar sobre salud y enfermedad. No lo vamos a presentar nuevamente, porque ya lo habíamos presentado en la charla anterior, pero sí voy a enmendar un error grave, que en la presentación anterior dije que había nacido en Paraná, y no, nació en Santa Fe. O sea que es tan buena gente que yo dije es entrerriana, entonces. Así que bueno, corregido, enmendado ese error, vamos a comenzar. Padre Jorge, ¿quiere hacer la oración o la hacemos desde acá? En lo presencial nomás. Bueno, Padre, la hacemos desde acá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inefable Creador, que dispusiste la reconstrucción del universo y recogiendo tu sabiduría sobre el envidio cielo y señal, con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles. Tú, principio evidentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría, infunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi mente, con las cuales eres ungido, removiendo ambas, la del pecado vivo y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sagacidad para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el progreso, dirige mi progreso, concede el éxito. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Licenciado, todo suyo. Bueno, buenas noches. Me ha tocado cerrar el curso y no es para confirmar eso de que a lo último viene lo mejor, sino es para romper un poco esa expectativa. Y me ha tocado un tema difícil, como todos los de curso. Espero, bueno, ofrecer un poco de luz sobre este tema de la salud y la enfermedad desde la antropología filosófica. Y si no ofrezco luz, por lo menos que se sumen preguntas, porque un poco es así el ir penetrando en esta realidad del hombre, que es una realidad, como toda realidad, pero particularmente en el hombre, abismal, ¿no? Que no tiene fondo. Vamos con el misterio. Decía Heráclito, no podrías, marchando, encontrar los límites del alma, aunque recorrieras todos los caminos. Tan profunda es su causa. Y esto es así y en los cursos, en cada una de las charlas que hemos dado en este curso, lo hemos visto, damos siempre con el misterio en el hombre. ¿Cómo puede un espíritu ser encarnado, no tener cuerpo? ¿Cómo puede algo ser eterno y a la vez morir? ¿Cómo puede ser capaz de conocer a Dios, pero ese conocimiento solo puede lograrlo haciendo una abstracción de las imágenes concretas, al igual que los animales? Conocer a Dios como los ángeles, pero hacerlo al modo de los animales. ¿Cómo puede ser este hombre misterioso
capaz de amar hasta el sacrificio, incluso de la propia vida, amar hasta el sacrificio de la propia vida, y ser a la vez capaz de sacrificar aquello que ama, por un bien incluso inferior, como puede ser el placer. Y para sumar a esta perplejidad, vamos a hablar entonces de lo que es la salud y la enfermedad. Es un terreno, como ya decimos, escabroso, y espero hacerlo escabroso solo por el tema, y no por el móvil, que en este caso soy yo, que pueda también sumar a la confusión. Porque una cosa es recorrer un camino escabroso, ¿no? Pero si lo hago teniendo mal los amortiguadores, es peor todavía, ¿no? se suma a la complejidad. Bien, entrando en tema, la primera gran dificultad con la cual nos encontramos al hablar de salud y enfermedad es la cantidad de significados a los que este término se refiere, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de salud o de lo sano, podemos estar hablando acerca de un alimento, que este alimento decimos es sano, y podemos hablar también de las costumbres, o referirlo al terreno moral. Es una persona de sanas costumbres, ¿no? Estamos usando el mismo término. Podemos hacer una referencia a la salud física, ¿no? Estoy sano, ¿no? Es decir, que no estoy padeciendo una enfermedad física, pero también a la salud psicológica y, como decíamos recién, a la salud moral. Es un término, el de salud, que refiere a muchos significados, que pueden incluso ser, que son muy distintos. Lo mismo con el término enfermedad. Hay un libro de Kierkegaard que se llama Enfermedad mortal, y habla del pecado. Entonces, de alguna manera, al hablar de enfermedad, se está hablando del pecado. También hablamos de una enfermedad en el orden de una relación. Esta relación es una relación patológica o enferma, ¿no? En el vínculo. Una enfermedad de orden psicológico, una enfermedad de orden psíquico. Hablamos también de enfermedad en el animal, en otros seres vivos, en la planta, el vegetal. Es decir, que esta es la primera gran dificultad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salud y enfermedad? Y en el hombre, en esta realidad que es el hombre, se suma también una complicación, porque parece que conviven aspectos que parecerían contradictorios. Y vayamos al lenguaje corriente, ¿no? Uno puede escuchar expresiones acerca de alguna persona, decir qué bueno que es, pero tan débil de salud, ¿no? Convive una enfermedad y por otro lado una cierta salud en otro orden. Qué bueno que es, qué sano que es, pero tan débil. O otras expresiones, cuando uno dice, este es un loco bueno. Un loco bueno, también hay locos malos. Pero este es un loco bueno. Convive un desorden, pero por otro lado hay en otra esfera un orden, ¿no? Y a la vez también cuando tenemos experiencia de alguien muy malo, hemos escuchado decir, lástima que tiene buena salud, ¿no? Que puede seguir haciendo mal. Y convive entonces la maldad en un orden y el gozar de la salud, ¿no? Puede convivir la salud y la enfermedad amparándonos en esta equivocidad de los términos. E incluso podemos decir más, a veces la salud puede ser hasta negativa, ¿no? Puede ser hasta negativa,
como cuando uno dice, hablando de nuestros hijos, pero en un sentido mucho más, no tan literal, qué bien le vendría chocarse con la realidad, ¿no? Experimentar un dolor, sobre todo a algunos adolescentes. Qué bien le haría un baño de realidad, un baño de dolor. Entonces, está tan bien, está tan cómodo, incluso podemos decir, está tan sano, que tal vez le haga falta algo de dolor, porque así como está sano, no está yendo por buen camino, ¿no? Entonces, como que, ¿no?, le haría falta una experiencia de crisis, ¿no?, de dolor. Lo mismo dice Luis en una de las cartas del diablo a su sobrino, hablando de la frivolidad o del humor, pero del humor en sentido superficial. Dice, es la mejor coraza contra Dios, ¿no? Es el alma, es el mejor caparazón que el alma puede, digamos así, recubrirse para la acción de Dios. Es la mejor defensa, el mejor obstáculo contra la acción de Dios en el alma. Ser frívolo, ser superficial, ¿no? Y uno podría decir, el humor y la alegría tienen que estar de la mano de la felicidad. Y sin embargo, aquí en esta ocasión, como nota Lewis, es el mayor obstáculo, el mayor obstáculo. ¿Qué hace falta? Romper ese cascarón con un gran dolor, un dolor que toque las fibras íntimas de nuestro ser. ¿Qué hacer entonces con todo esto que parece irreconciliable, ¿no? La salud entendida hasta de manera negativa, la enfermedad entendida muchas veces de manera positiva, ¿no? Uno ha visto en la experiencia clínica algunos pacientes que están soportando alguna enfermedad que no tiene ya cura, como puede ser estar cuadripléjico, ¿no? Y escuchar a la familia decir, sí, pero ahora es feliz, ¿no?, en ese estado de enfermedad. Pues, ¿cómo puede realizarse una conciliación de todos estos aspectos que parecen contradictorios, que no puede haber una unidad? Bueno, eso es lo que le toca a la filosofía, en este caso, tratar de lograr un entendimiento de estas paradojas y contrariedades hasta donde su alcance le permita. Cuando no llegue a comprender del todo, bueno, le pedirá ayuda a la teología, y si la teología tampoco llega a comprender, deberá aceptar, ¿no?, admirar ese misterio y admitir la incapacidad del conocimiento para poder comprender esto de modo cabal. Bien, ¿cuál es el programa que se me ocurre de este temario que Alicia me impuso, así, este temario? Bueno, dos puntos simplemente. Hablar de la salud y la enfermedad en clave antropológica, para tratar de comprenderla. Y en segundo lugar, hablar de dos tipos de acciones que tratan de encauzar, ¿no?, esta naturaleza en pos de la salud, que son la educación y la psicoterapia. No son las únicas acciones, hay otras, pero bueno, es la que me pidieron de las cuales tratar. Entonces, entender la salud y la enfermedad en clave antropológica, y después hablar sobre la acción que tiende a facilitar la salud, o en algunos casos a disponer a la enfermedad, ¿no?, cuando una mala educación o una mala práctica terapéutica. Bien. Empecemos
por el tema de la salud, porque para entender la enfermedad, primero hay que entender la salud, ¿no? Como en todo orden, la enfermedad es un tipo de privación, ¿no? Y la salud es un tipo de cualidad. Entonces, entendiendo la salud, nos es más fácil poder entender su privación. ¿Qué es la salud? Muchas veces se escucha y se habla de la salud como si fuera cierto equilibrio en todos los órdenes, lograr una especie de equilibrio, ¿no? En la salud, ya sea el equilibrio orgánico, que todos los órganos de mi cuerpo funcionen adecuadamente, ¿no? O un equilibrio de fuerzas psicológicas, una cierta especie de tranquilidad. Pero es un concepto de equilibrio insuficiente. Lo mismo en el cuerpo social. Hablar de un cuerpo social sano, en términos de equilibrio, es un término insuficiente. Insuficiente para explicar y para adecuarse a la realidad de lo que es el hombre. Porque el hombre, e incluso el cuerpo social, no es un conjunto de partes. Si fuera un conjunto de partes, el equilibrio de fuerza podría ser lo distintivo de la salud. Si fuera un conjunto de partes, lograr una especie de equilibrio de partes explicaría la salud. Pero el hombre no es un conjunto de partes, sino una unidad. Eso lo hemos visto, creo, repetidas veces en el curso. El hombre es un solo ser formado por dos coprincipios, pero es una unidad. Es un solo ser, el ser, podemos decir incluso, el ser del alma, del cual el cuerpo participa, ¿no? El cuerpo, cuando hablamos de cuerpo, ya estamos hablando, como hemos dicho, de una materia que está informada por el alma, ¿no? Un cuerpo sin alma no existe, es un cadáver, deja de ser cuerpo. Por eso que el Frankenstein de la fantasía, de la novela, es un imposible. No se puede juntar órganos, ¿no?, para que se produzca el alma. Es el alma, en principio, el que va ordenando la materia desde un comienzo, ¿no? Es el que va formando de manera, como un fin, el cuerpo, ¿no? Por eso que es más correcto decir que el alma tiene un cuerpo, que decir que el cuerpo tiene un alma, que es por lo menos a la imaginación resulta más fácil. Cuando uno habla de el alma, piensa de un ser un poco brumoso, así que se encuentra dentro del cascarón, que es el cuerpo. Lo cual, más propiamente, es entender como el alma teniendo un cuerpo para constituirse en un hombre. El hombre es una unidad. Por eso que el equilibrio no cuadra bien con la noción de salud. Sí el concepto de armonía, que es otra cosa. Porque la armonía ya no es un equilibrio de partes, sino es asumir estas partes en un principio único, que le da unidad. ¿No? Todos estos aspectos en función de una vida más alta, que es la vida del alma espiritual. El alma espiritual como centro y en el cual gira todo el hombre, ¿no?, y desde el cual se armoniza. Bueno, desde el principio de armonía uno puede entender mejor lo que es la salud, ¿no? Y esta armonía es, por un lado, una disposición, y como es una disposición, es en orden a una finalidad. Por eso es el alma el que dispone al cuerpo, y es el alma también el que
le da la finalidad al cuerpo, ¿no? Porque al disponer lo hace según una finalidad. Y al hablar de disposición y finalidad, estamos hablando de un término al cual nos vamos a orientar para entender justamente lo que es la salud, que es el de naturaleza. Que no lo vamos a decir ahora, sino un poquito más adelante, ¿no? Entonces, es la espiritualidad del hombre, su voluntad, su inteligencia, ¿no? Ese ser espiritual, el que da unidad al hombre y llama a la armonía, que es mucho más que un equilibrio de fuerzas. Incluso la armonía hace posible la salud más importante en el hombre, conviviendo con distintas enfermedades. Hace posible, como yo les decía, un paciente cuadripléjico que sea feliz, ¿no? Si dependiera del equilibrio, no se podría lograr porque ya hay una parte que está desequilibrada. En cambio, la armonía es capaz de asumir un elemento desequilibrado en la totalidad y en la unidad y en ese centro más importante de la persona, que es el espíritu. La salud, entonces, en términos de armonía, para ir acercándonos. Vamos a pasar al terreno de la enfermedad, ¿no? Siguiendo por un aspecto más superficial, hasta dar con el concepto de naturaleza que antropológicamente podría aclararnos un poco tanto la salud como la enfermedad. Hay muchos términos para describir la enfermedad, muchos términos, ¿no? El mismo concepto, el mismo significado literal de enfermo, ¿no? Que quiere decir falto de firmeza, sin firmeza, es una manera de entender la enfermedad. El que está enfermo carece de una firmeza que el sano posee, carece de una armonía. También se usa la palabra pasión, patos, para entender la enfermedad. Cuando uno habla de patología, no solo la falta de firmeza, sino el padecer es propio también de la enfermedad. Estar padeciendo desde un dolor de muela hasta una depresión, ¿no? Uno está padeciendo. El desamparo, también el enfermo se siente desamparado, es otra palabra que se utiliza. La crisis, estar en crisis, como dando a entender algo que está roto, podemos decir, o desmembrado. Algo que está en crisis es algo que no está integrado, Cuando uno atraviesa una crisis, podría decir, se siente como desmembrado, hay una falta de armonía, como una ruptura. También la enfermedad la entendemos como una privación, como la ausencia de esa armonía, de esa salud, ¿no? Como un desorden, es algo que no está ordenado en la unidad del hombre. También la entendemos como un obstáculo. Estar enfermo es un obstáculo o una incapacidad, o mejor dicho, como decimos, una discapacidad. Es para operar, para hacer, ¿no? para conocer. Imagino la ceguera, me falta una capacidad para poder percibir los objetos. ¿No? La enfermedad también entendida como discapacidad. Y todos estos términos se aplican bien. Y algunas patologías, en algunas enfermedades, se aplica mejor una virtualidad que otra, ¿no? Así, cuando hablamos de la falta de firmeza, es hasta más propia, creo yo, pero bueno, puede ser discutible, en la enfermedad psicológica. La falta de firmeza, la falta de seguridad. Ahora, en una enfermedad más tendiendo a lo somático, ¿no? Alguna alteración en el cuerpo, ¿no? La
disposición material, se ve más como una pasión, como un padecer. No es que una enfermedad, vamos a llamarla somática, no se experimente la falta de firmeza, también, pero creo que el padecer se experimenta mucho más. Por ejemplo, yo puedo, con una depresión, es verdad, se me va a complicar el sueño, pero puedo conciliarlo en algún momento. Ahora, conciliar el sueño con un dolor de muelas es más difícil, porque el padecimiento es más acuciante y más agudo. Ahora, con un dolor de muela, si bien estoy padeciendo, tampoco considero que mi existencia esté falta de firmeza, como cuando estoy padeciendo una tristeza que no le encuentro una causa, ¿no? Ya al no vincular con un objeto esa pasión desordenada, me encuentro como falto de dominio de sí, y por lo tanto, falto de firmeza. Entonces, todas estas virtualidades de la enfermedad se aplican a la enfermedad, pero son más propias para una que para otra, ¿no? Lo mismo el tema, como hablábamos, del obstáculo. Podemos decir que alguien con una discapacidad entiende la enfermedad más como un obstáculo. Estoy incapacitado para ver, estoy incapacitado de caminar, es un obstáculo. No tanto como un padecer, aunque también lo está padeciendo en otro sentido, ¿no? Lo está sufriendo. Bien. ¿En dónde se da la enfermedad? Para ir entrando en esta dimensión humana. Bueno, nosotros hablábamos, digo en general, porque lo hemos visto a lo largo de las distintas exposiciones del curso, que en el hombre se ven distintas operaciones, distintos tipos de operaciones. Operaciones vegetativas, como ustedes ahora están respirando, por ejemplo. Operaciones que tienen que ver más con lo sensible, ustedes están viendo, ¿no? Están escuchando, experimentan determinada pasión, ¿no? Estarán alegres, doloridos, tristes, ¿no? Esperanzados por algo, que se termine pronto, ya estamos en la recta final del curso. Y también operaciones de orden espiritual, como es el entender y el querer, más allá de lo que uno siente, ¿no? Las operaciones del hombre están transidas y atravesadas y como asumidas por estas operaciones de orden espiritual. Obedecen a distintas potencias, pero que son integradas en una misma forma, en una misma unidad, ¿no? Todo en el hombre es humano, todo en el hombre es humano, hasta el mismo ver, ¿no? El mismo ver es humano, ¿no? Cuando uno mira, en ese mirar está entendiendo, cosa que para el animal es imposible. Decíamos el fin de semana pasado, en este curso que organizó Ecce Homo, que el hombre es mejor animal que el animal, en sentido de que su vista es más perfecta. No en cuanto materialmente, en cuanto a capacidad de ver más lejos, ¿no? O ver más colores, como decían, bueno, los insectos dicen de ver una gama más amplia de colores, sino en un sentido cualitativo. El hombre cuando ve, está entendiendo mientras está mirando, ¿no? Así que el objeto de la vista está intelectualizado, ¿no? Otro autor, Zubiri, habla del hombre como una inteligencia sentiente, ¿no? Que siente, que entiende en el acto de sentir. Entonces el animal solamente ve, ¿no? A alguien que le da de comer, a alguien que lo castiga,
En cambio, el hombre es capaz de entender a esa realidad como un padre, a esa realidad como un maestro, más allá del castigo y más allá de la comida. Todo en el hombre es humano. Por lo tanto, el enfermar en el hombre también es humano. El enfermar también es humano, ¿no? Es decir, que no es lo mismo la enfermedad en el animal que la enfermedad en el hombre. Así como no es lo mismo el conocer y el sentir en el animal que en el hombre, tampoco es lo mismo el modo de enfermar. Porque el enfermar se vive desde esta unidad que es el hombre. Y se vive de manera patente, ¿no? Pensemos en un dolor de la naturaleza más simple, más sencilla, como puede ser que tengo una uña encarnada. Que alguno puede, es algo común, uno puede haberlo experimentado. El dolor de una uña encarnada o el dolor de muelas, el dolor de oído, ¿no? Un dolor acuciante. ¿Cómo afecta incluso a una actividad espiritual? Como puede ser captar un valor o captar un bien valioso. Entender, por ejemplo, no sé, el valor del sacrificio. Ahora, si estoy acuciado por un dolor de muelas, por más que me hablen tan bien del sacrificio, y puede ser que no logre captar, porque estoy de algún modo condicionado y el dolor de muelas o el dolor de oído o el dolor de la uña encarnada absorbe todo mi apetito, mi padecer y mi conocimiento, y me deja como clausurado al ámbito de la acción espiritual. Y a su vez, también experimentamos como una tristeza por la privación de algún bien espiritual, como padecer una tristeza, por ejemplo, la pérdida de alguien, la pérdida de la compañía de alguien muy querido, cómo se manifiesta hasta orgánicamente. La angustia, cuando uno habla de angustia, es esa sensación de ahogo, ¿no? de que se me cierra la garganta, el dolor de estómago. Hay entonces cierta, en la enfermedad, cierta vivencia de la unidad. Aquello que pudo haber comenzado en el alma, como puede ser la privación de un bien, no poder estar o experimentar la pérdida de un bien muy querido, llega hasta afectar el cuerpo, y cómo algunas cuestiones estrictamente de un dolor somático afectan el alma. En esta unidad, que es por eso una unidad compleja, sin embargo puede identificarse, y de hecho nosotros lo hacemos habitualmente, puede identificarse el principio o el origen. No es que es todo una especie mezclada de potencia y que yo no pueda identificar el origen de una enfermedad, ¿no? Si me duele la muela, voy a ir al odontólogo que me la saque, que me la arregle, ¿no? Digamos, no se me ocurre pensar que estoy teniendo, digamos, algún problema de fe, por ejemplo. Y si tengo un problema de fe, voy a consultar a un sacerdote. Es decir, que uno es consciente en la vida a quién recurrir, porque sabe identificar el principio. Ahora, hay un terreno que es más complicado, más difícil, que es esa zona intermedia, y que a veces donde se generan las mayores confusiones. Entonces, una tristeza puedo achacarla a un problema de orden espiritual, ¿no? O puedo achacarla a un problema de orden químico, biológico, y tal vez no se encuentra el principio en ninguno de esas dos esferas, ámbitos, sino en una zona intermedia que es la que
escucharon ustedes cuando se hablaba del conocimiento y los apetitos sensibles, ¿no? Este reconocimiento entonces del origen, ¿no? Este reconocimiento del origen hace que uno recurra debidamente a aquel que pueda administrar la cura. Esta posibilidad de enfermar del hombre en unidad, ¿no? Tiene que ver directamente por el aporte que hace la materia o el cuerpo, ¿no? El enfermar y la salud se explican desde la unidad del ser humano, pero particularmente la enfermedad es posible porque el hombre es un espíritu encarnado, ¿no? En comunión con un cuerpo. Es decir, los ángeles, por ejemplo, no pueden enfermar. No pueden enfermar. Si nosotros fuéramos espíritu puro, tampoco enfermaríamos. El principio, ¿no? El principio por el cual se le da vida al ser no puede estar ligado a una corrupción. Exacto. En cambio, en la unión con este cuerpo, ¿no? En la unión con la materia, entra lo que puede llegar a ser corrompible. Y de hecho nosotros lo experimentamos, ¿no? La materia depende de esta alma como principio de vida, y cuando este principio se separa de la materia, el cuerpo se disgrega. Y esa disgregación final, esa separación final, que es la muerte, se ve como anticipada en la enfermedad. Porque la enfermedad es como una muerte anunciada. Hay un libro de crónica de una muerte anunciada. Bueno, podemos decir que la enfermedad, en todos sus órdenes, es la experiencia anticipada de la muerte, ¿no? En el libro Nosotros los discapacitados, de Jordán, y le vengo haciendo propaganda a Jordán en todas las charlas que pueda, se va a tener que ir a comisión después con las vendas, habla de la enfermedad como embajadora de la muerte. Usa ese término, una embajadora de la muerte. Nos viene a anunciar esta separación final que se da en la muerte. Bien, tanto la salud como la enfermedad en estas, ya le digo, espero no estar sumando a la confusión, esta salud y esta enfermedad nos remiten a un término mayor o más profundo, donde la enfermedad y la salud asientan y cualifican, que es el término de naturaleza. Es decir, que la salud vendría a ser como cierta proporción con la naturaleza, y la enfermedad cierta alteración de la naturaleza. ¿Y qué decimos cuando hablamos de naturaleza, ¿no? Esta naturaleza que es el hombre, esta naturaleza de cuerpo y alma. Bueno, cuando hablamos de naturaleza nos referimos particularmente al hombre en su aspecto dinámico, en su capacidad de operar, en esa capacidad de obrar. Es el hombre, en este caso la naturaleza humana, es el hombre en tanto capaz de operar como hombre. ¿Y qué es lo natural al hombre? Aquello que hace de acuerdo a su naturaleza, ¿no? ¿Es natural al hombre alimentarse? Sí, en efecto. ¿Es natural al hombre conocer? Sí, en efecto. ¿Es natural al hombre amar? Sí, es natural al hombre, ¿no? Hace referencia a lo que opera según esa naturaleza, ¿no? Del hombre. El hombre también miente. El hombre también puede suicidarse, ¿no? El hombre también
puede perder la vista, o perder otros sentidos. Ahora, eso atenta contra la naturaleza. Por más que sea posible, atenta contra esa naturaleza humana, ¿no? Y lo mismo digamos, la preponderancia de un orden inferior por encima de uno superior. Como decíamos al principio, el hombre es capaz de sacrificar lo que ama por un placer, ¿no? Entonces, como hemos visto, o escuchamos a menudo en la actualidad, hecho de siempre, pero con mayor frecuencia en la actualidad, cómo se rompe un matrimonio o rompe una familia por la debilidad de alguno, ¿no? Por ir tras el placer en otro lado, ¿no? El hombre que se va tras otra mujer, distinta a su esposa. Bueno, eso es también un desorden que es como contrario a la naturaleza, pero es posible. Es natural al hombre, por ejemplo, entender. Ahora, hay discapacidades severas que pueden eclipsar esa capacidad de entender. Esa discapacidad viene a atentar contra la naturaleza. Y lo mismo, también se puede decir algo que es contra la naturaleza, a pesar de la salud en los órdenes inferiores. Yo puedo, por un acto de maldad, suicidarme y estar completamente sano, pónganse. El demonio, Satanás, un acto de maldad, un acto espiritual, de negación, y que no se explica por un orden inferior, porque no lo hay. Un acto de maldad pura, ¿no? También atentando contra la naturaleza. Entonces, desde la naturaleza podemos nosotros entender lo que es la salud y la enfermedad. ¿Qué sería lo común a toda noción de salud? Lo común es que la salud es una disposición para que el hombre obre según su naturaleza. Es una disposición en favor del orden natural. Esa es la salud. Ahora, se puede atentar contra la salud en todo aquello que atenta contra la naturaleza del hombre. ¿Qué es lo común a toda enfermedad? Esto justamente, una disposición para que la naturaleza no alcance su plenitud, su finalidad. Es decir, que la naturaleza encierra la noción de naturaleza, una cierta paradoja, porque es propio de la naturaleza la salud, ¿no? Es propia de la naturaleza la salud, la felicidad, ¿no? Y una felicidad eterna. El hombre añora en lo más profundo de su alma una felicidad eterna, y por eso salud y salvación, ¿no? Son mellizas, ¿no? Salud y salvación, ¿no? La salud en el orden sobrenatural es la salvación, y a veces se usa como sinónimos. El hombre añora en lo más profundo de su naturaleza la salvación, la salud, la felicidad, pero también experimenta en su naturaleza como hasta una disposición propia y natural, cierta contingencia que me lleva, que me orienta a la muerte, a la separación definitiva. Dice Caturelli que el hombre es metafísicamente enfermo. Metafísicamente enfermo. En su composición metafísica, ¿no? En su composición de dos coprincipios, evidencia cierta falta de firmeza. ¿Y cuál es la falta de firmeza? Que no puede darse a sí mismo la existencia. Es un ser que depende de otro. Podemos decir entonces esta paradoja, que el hombre hecho para la felicidad
hecho para la plenitud, desde lo más profundo de su naturaleza, pero a su vez enfermo porque él mismo no se la puede dar. No puede darse esa felicidad. La salud y la enfermedad se entiende en esta noción de naturaleza, ¿no? En esta noción de naturaleza. Y la naturaleza del hombre, como dice también Caturelli, se explica mejor en un orden más general, que es el orden natural. Bien. Pasamos al segundo gran eje de la exposición, y que tiene que ver con la acción. ¿Qué hacer con esta naturaleza que puede enfermar, y esta naturaleza que se inclina a la salud, ¿no? ¿Qué hacer? Y bueno, hay distintas acciones para con el enfermo. Mencionábamos la acción médica, ¿no? Si necesito extirpar una muela, ¿no? Curar una gripe, bueno, hay una acción médica precisa, un fármaco, una cirugía. Eso es una acción que de alguna manera trabaja sobre la naturaleza para que se oriente hacia la salud, venciendo los obstáculos y las disposiciones hacia la enfermedad. Hay una acción en el consejo moral, en el consejo, la dirección espiritual, hay una acción desde afuera, en un consejo, ¿no? en sugerir cierta acción libre para vencer tal vicio, para conquistar tal virtud. Hay una acción, y en esto nos vamos a centrar, en la educación hay una acción, y hay una acción en la psicoterapia, ¿no? Que también se ordena, como estas otras, y tiene eso en común, a, de algún modo, reintegrar ese orden de la naturaleza, a que el hombre pueda asumir o realizar una asunción de aquellos aspectos que están desintegrados por la enfermedad. Decíamos entonces que todas estas nociones de acciones, podemos llamarlas a todas terapéuticas, todas estas acciones consisten en facilitar la naturaleza en cuanto a su plenitud, ¿no? Llevarlas a la plenitud, en distintos órdenes, y para eso procede quitando obstáculos. Decíamos, la naturaleza es una noción paradójica, porque en algún sentido se la ha entendido mal. Nuestra naturaleza no es una naturaleza, por eso, carente de enfermedad. Una naturaleza, podemos decir, angélica, ¿no? Cuando se hablaba desde el liberalismo, ¿no? De Rousseau, de entender la naturaleza como un buen salvaje, como el hombre es un buen salvaje que la sociedad viene a corromper, es entender una naturaleza utópica, una naturaleza angélica que no es la propia del hombre. El hombre tiene una naturaleza caída, ¿no? y la experimentamos cada uno en nuestra experiencia. Así como hay un deseo de felicidad, parece que somos nosotros mismos aquellos que frustramos esa inclinación. Bien, el Hipócrates es el que dice, el arte médico busca, ¿no?, facilitar que la naturaleza alcance su plenitud, pero también impidiendo aquella otra tendencia a la corrupción, ¿no?, a la muerte. ¿Cómo se ordena la naturaleza? Y esto podemos decir tiene de común la educación y la psicoterapia. En el campo que a la educación y a la psicoterapia le compete, dice Pitot, citando como una especie de axioma,
Solo desde la espiritualidad se ordena la sensibilidad, ¿no? Esto corresponde a una cosmovisión más general, no solo antropológica, sino que corresponde al orden del universo. Los seres superiores están llamados a ordenar los seres inferiores. Es la noción que mencionamos de asunción eminente, ¿no? Esto quiere decir dos cosas. Que el orden inferior es asumido por el superior de manera perfectiva, como decíamos un poco, en el hombre están reunidos todos los seres de la naturaleza, lo animal, lo vegetal, ¿no? Asumidos de manera perfectiva, porque lo animal en el hombre, como veíamos en el ejemplo, alcanza cimas que el animal no puede alcanzar, posibilidades que el animal no puede alcanzar. Ningún animal puede sacrificarse por otro, incluso hasta tanto como la maternidad, como podríamos llamarle, los animales serían la cría, ¿no? Claro, el que procrea, ¿no? Vamos a llamarle madre, con su cría, incluso no podría sacrificarse para salvar a su cría. Y a veces sucede una agresividad tal, la otra vez veía en un documental acerca de los leones, que la propia madre sacrifica a su cría para poder conservar la manada. Porque cuando tiene un hijo enfermo, mira la diferencia con el ser humano, cuando tiene un hijo enfermo retrasa a la manada y no le permite ni sobrevivir porque tiene que salir a cazar y porque tiene que huir de otros predadores como las hienas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo mata. Es decir, que el instinto de conservación personal es más fuerte que el de procreación, ¿no? En el ser humano puede pasar algo absolutamente contrario, que es decir, la madre es capaz hasta de sacrificarse por su hijo, incluso muchas veces de un hijo que todavía no conoce, del cual no tiene mucha experiencia, como sucede, como es el caso de una santa, ¿no? de que decide, un acto heroico, dar a luz a pesar de una enfermedad que viene carcomiéndole las entrañas y sabe que si llega al parto, ella no puede salvarse. Entonces, se sacrifica por la vida de un hijo en camino. Bueno, el animal no solo no es capaz de hacer eso, sino que es capaz de una crueldad mayor. Y mira nosotros, cuando más nos acercamos a eso, más nos asimilamos a esta crueldad animal. Porque que escuchamos últimamente con el tema del aborto, es un sacrificio de un ser humano, no ya por la conservación de la vida, no, mirá, somos capaces de una perversión mayor que la del animal, sino hasta por una cuestión de incomodidad de vida. Es decir, matar al hijo porque me resulta incómodo. Ya no estamos hablando de supervivencia, sino de incomodidad, entre otras cosas. Bueno, volviendo a la psicoterapia y la educación, tienen en común esta tarea de asumir, que significa dos cosas, ¿no? Que lo inferior es asumido por lo superior, y por otro lado también significa que lo superior ya contiene de manera eminente las cualidades de las formas inferiores. En la asunción, esta noción de asunción eminente es una tarea entonces que comparte tanto la educación como la psicoterapia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que hablar de educación como una elevación, ¿no? Viene a elevar a una vida superior
al hombre, ¿no? Y como esa vida inferior, próxima, contigua al espíritu, es la sensibilidad, también la educación, si bien se dirige a esa zona también intermedia para, con sus métodos específicos, elevar al hombre. Pero bueno, esta asunción eminente se encuentra muchas veces con un peso natural, una especie de nudo rebelde que se opone a esa elevación. Una rebeldía, podemos decir, sensible. Y cuanto más inferior es el orden, más opaca se vuelve y más cerrada a la influencia del espíritu. Decíamos hoy, yo no puedo curar un dolor de muela convenciéndome de que la muela no me duele. Ese dolor acuciante va a seguir punzando hasta que no le dé una solución, digamos así, en ese órgano, ¿no? en el cuerpo, que estirpe esa muela, que cure esa infección. Es decir que la asunción eminente que el espíritu tiene que hacer de todo el hombre se encuentra con un nudo y muchas veces con una opacidad que impide que la luz del espíritu penetre en esas zonas inferiores. El cuerpo, sin duda, pero también lo sensible, ¿no? Las pasiones, y sobre todo las pasiones, el dinamismo afectivo, también le muestra a la voluntad, en este caso, cierta oposición, ¿no? Por eso decíamos, por más que yo quiera, por más que me quiera convencer que la muela no me duele, no voy a poder solucionar el dolor de muela con un acto de voluntad. Pero lo mismo con una tristeza patológica, ¿no? con una fobia, un miedo patológico, por más que quiera, tampoco voy a poder desenredar ese nudo afectivo, porque hay un peso natural, ¿no? que me lo impide. Bueno, parece, para el peso natural del cuerpo, de la muela, está la medicina. Para este peso natural que presenta el apetito sensible, está la psicoterapia, ¿no? Para desenredar ese nudo afectivo en ese orden intermedio. La psicoterapia viene entonces, se va a encargar de ordenar ese aspecto sensible. La educación, en cambio, también va a realizar una asunción, pero mostrando el fin, ¿no? Indicando, hablándole, sí, al conocimiento, hablándole al corazón, pero mostrando el fin, ¿no? La educación apela principalmente a la voluntad, por el conocimiento, apela a la voluntad, apela al querer del educando, ¿no? Apela a despertar la voluntad para que ame un bien mayor. La psicoterapia, en cambio, busca ordenar eso que escapa al conocimiento y al querer mayor, ¿no? La educación apela a la libertad, la psicoterapia no puede, ¿no? O si apela, debe primero solucionar ese aspecto sensible que rechaza la libertad. Yo le puedo enseñar a mi educando que debe ser fuerte y que debe vencer todos los obstáculos. Ahora, no le puedo decir a un paciente con fobia que deje de tener miedo y que sea valiente, ¿no? La educación apela a la fortaleza, apela a la voluntad, pero la psicoterapia busca una disposición anterior, ¿no? Una organización anterior que la educación, en donde la educación no puede entrar. La educación supone cierto orden de la sensibilidad, y si no se va adaptando hasta llegar a ese lugar donde
el educando pueda entender un bien espiritual. Yo le puedo hablar a un adolescente de la fortaleza, pero no le puedo hablar a un niño de la misma manera que al adolescente. Entonces el educando se va, como quien dice, abajando con ejemplos, con cuentos, con imágenes, hasta que esa persona llegue a comprender ese valor. Algunos valores escapan totalmente, y la educación tiene que contentarse con callar, ¿no? En una discapacidad profunda, tal vez la manera de enseñar la fortaleza sea simplemente la permanencia del educador al lado del educando, sin hablar, ¿no? sin contar un cuento, sino que vea a alguien que le alcanza un vaso de agua. Y hasta ahí. La educación supone, para desempeñarse, cierta sensibilidad. Ahora, la psicoterapia es la que trata de disponer y remover ese aspecto sensible, ¿no? Esos apetitos que se encuentran como atrofiados. Ahora, llegamos a un punto, tanto en la educación, como decíamos recién, como en la psicoterapia, que nos encontramos con un obstáculo que es infranqueable. Muchas veces pasa. Hay obstáculos que no ya son difíciles de remover, sino muchas veces imposibles de remover. No se pueden, ciertas patologías no se pueden remover. Decíamos, un paciente ciego no va a recuperar la vista, en caso que su ceguera sea absoluta. Un cuadripléjico no va a recuperar los movimientos, ¿no?, de sus miembros. Digamos, hay daños que son irreparables. ¿Qué pasa en esta situación? Uno, digamos así, pierde absolutamente la plenitud, la posibilidad de desarrollar plenamente su naturaleza. Uno queda en estos casos sumido absolutamente frente a la enfermedad, ¿no? No, porque la salud es una armonía, y puede haber un modo distinto de realizar esa asunción eminente aún en un cuerpo enfermo. Decíamos, una persona ciega puede alcanzar también la plenitud de su naturaleza, ¿no? Un cuadripléjico puede ser feliz. A pesar de mi dolor de muela, puedo entender que debo sacrificarme y no debo desesperar en el dolor, ¿no? Es decir, la enfermedad nunca asfixia, por más que sea absoluta, que no se pueda remover, que sea un obstáculo y una ruptura definitiva en ese aspecto, pero no tiene la última palabra, porque uno la puede asumir en la totalidad de la armonía del ser humano, de esa unidad. Así yo, un gran dolor, yo puedo cargarlo sobre mis hombros y llevarlo. No me lo puedo sacar de encima, y tal vez no deba sacármelo de encima, e incluso ese dolor puede ser la condición para que yo alcance mi plenitud. Decíamos cuando hablábamos de los adolescentes, qué bien le vendría que se golpee la cabeza con la realidad, ¿no? Qué bien le vendría darse cuenta o tener una cruz, o darse cuenta de la cruz, ¿no? Bueno, este centro espiritual, si no puede solucionar, ni el médico, ni el psicólogo, ni el educador puede remover estos obstáculos, lo que se hacen es asumirlos, ¿no? Asumirlos en la totalidad de la persona humana, e incluso llevarlos en la línea de esta naturaleza espiritual. Ahora, no se me pasará tal dolor, pero entenderé el dolor desde otro aspecto, ¿no? Como un aspecto
digamos así, de santificación. Es decir, este dolor no me lo puedo sacar, pero lo asumo en la totalidad de la vida humana como parte de esa finalidad en que consiste alcanzar la felicidad. Y por eso en esto el cristianismo es realista, ¿no? Como en todo, es realista. No nos invita a dejar la cruz cuando la cruz no se puede dejar. Si puedo solucionar el dolor de muela, lo soluciono. Si puedo solucionar esta tristeza, recurro a un profesional para que la solucione. Pero hay cosas que ya no se pueden solucionar, la pérdida de alguien, ¿no? Dolores incluso físicos que no se pueden solucionar, ¿no? Pienso en una persona que ya por la edad no se puede operar y tenga que padecer un dolor de cintura, póngase, o de lo que sea, pero no porque no puede resistir a la operación. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? Y bueno, se integra también dentro de la armonía del ser, de esta, a la que busca esta naturaleza humana que es espiritual. Incluso la peor de las rupturas, que es la muerte, la peor de las enfermedades, ¿no? Esta enfermedad metafísica, ¿no? Donde nosotros no dependemos de nosotros para mantenernos en vida, tanto hombres como no dependemos de nosotros para seguir siendo hombres, porque esa muerte se puede producir en cualquier momento. Incluso esa separación del alma y el cuerpo va a ser asumida y armonizada en algún momento en el misterio, y se explica por el misterio de la resurrección de la carne, ¿no? De modo que, para resumir, espero que no haya estado muy confuso, los términos de salud y enfermedad, si bien complejos, ¿no? Por la complejidad del hombre, deben entenderse como una disposición de esta naturaleza, ¿no? Que, como decía Víctor Frank, ¿sí? A pesar de todas las condiciones, hay un centro, de todos los condicionamientos, hay un centro que permite, ¿no? Realizar esa asunción, en última instancia, de lograr esa armonía a pesar de las más grandes limitaciones y condicionamientos. Hay algo que me permite a mí lograr la plenitud a la que mi naturaleza está llamada, que es esa plenitud más importante, incluso que podemos definir como la felicidad. Felicidad que no podemos encontrar en nosotros mismos porque somos metafísicamente enfermos y que encontramos en el médico por excelencia, que es Dios. Bueno, espero no haber hecho mucha... No sé si hay alguno que tenga alguna pregunta que quiera hacer a Gonzalo. No se cortó ahí. Una sola que yo anoté como punto, cuando hace referencia en cuanto a enfermedad, de que una persona está sana, se puede suicidar. Supuestamente que se suicida siempre está enfermo, no tiene conciencia de eso. No, digamos, muchas enfermedades condicionan de tal manera que uno tome esa decisión. Pero de hecho, es posible, ¿no? Es posible hasta, se me ocurre, matarse para hacerle daño a alguien que me quiere, ¿no? Muchas veces pasa, es una persona que decida matarse para hacerle daño y pasa mucho, creo, entre los adolescentes. Está bien, por cierta inmadurez, pero no hay un problema grave que lo condicione, sino hay un acto de querer hacer daño. De querer hacer daño, en este caso, a otro, haciéndose daño a sí mismo. No es imposible.
no necesariamente uno tenga que recurrir a una explicación, digamos, una limitación, un condicionamiento, una patología, una psicopatología. Claro, que sea una inconsciencia de ellos. Claro, no puede, por eso, podemos ser peores en ese sentido, y los animales no existe propiamente el suicidio, ¿no? Nosotros, es el espíritu también el que nos puede llegar a posibilitar esta posibilidad de matarnos, de aniquilarnos, sino de lograr esa separación definitiva, de ocasionarnos la muerte. ¿Aclaraciones o no sé si alguien quiere aclarar algo porque haya quedado confuso? A ver acá, de los que están conectados. No, nadie. Está como la charla con mis amigos, nadie quiere preguntar nada hasta que termine. Bueno, nuevamente Gonzalo, entonces, muchísimas gracias por tu generosidad. Como, bueno, venimos diciendo, ya hoy es el último encuentro. Ha sido una experiencia sumamente interesante esta nueva actividad del colegio de lo que llamamos el Centro de Formación San Juan Apóstol. Si nuestros proyectos eran mucho más grandes, queríamos hacer un instituto terciario, volar mucho más alto, pero bueno, la providencia nos ha mantenido dentro de un charco más chiquito, y no por eso no dejar de hacer cosas en pos de la formación de los docentes, de los profesionales, de la comunidad educativa en general. Así que en primer lugar agradecer a Dios por este don hermoso que tuvimos de estos 10 encuentros de antropología. Agradecer a cada uno de los expositores, de los que están presentes, Gonzalo, Alberto, que accedió a 2 de esos encuentros, lo cual es una maravilla, a Jordán, Fabián Smith, el padre Pincelmí, han sido el mismo Mario Caponeto, que fue quien introdujo, presentó el curso, una charla hermosa, haciendo propaganda, como dice Gonzalo, las charlas siguen estando en la página del colegio, así que se pueden volver a revisar, volver a saborear. La idea es, todavía si bien no terminamos con las charlas propias del centro, porque quedan 2, una apuntada a los padres, docentes y educadores del colegio, que es ahora a mediados de octubre, sobre sexualidad, que va a dar Polipaso, y una última, ya orientada a los alumnos universitarios y a los alumnos de 6º año, que es sobre la esencia de la universidad, que Jorge Bosco accedió a dar esa charla sobre la universidad. Sí. Ahí cerraríamos definitivamente. Me estoy olvidando una que da Inés Pautazo, también para los alumnos de 6º y universitarios, sobre la estudiosidad. Y ahí ya estaríamos cerrando el año. Proyectos para el año que viene, hay varios dando vueltas. Como no hemos concretado ninguno todavía, no voy a hacer propaganda, pero seguramente entre la primera mitad de los primeros meses ya del año que viene estaremos invitando para el primer semestre algunos cursos. Lamentablemente todavía no podemos acceder a lo que es el trámite de los puntajes en el consejo. Seguiremos intentando y ver si podemos presentar un proyecto para que se dé la asistencia con puntaje, porque eso también hace más llamativa la asistencia. Y es un bien tan grande esto de participar del conocimiento de la verdad, que es una pena que sigamos siendo pocos. Así todo, ha sido valiosa la concurrencia y la perseverancia de muchos. Y hay muchos que no han podido venir presencialmente, pero han solicitado el link para poder conectarse y no perderse alguna de las charlas. Así que les agradezco muchísimo la paciencia, la perseverancia. Espero que hayan podido aprovechar cada una de las charlas. Uno de lo que se da cuenta de esto es que sabe muy poco, sabe menos de lo que creía saber.
la verdad es inagotable. Si la verdad de la ciencia lo conocemos un reflejo de la divinidad, entonces, un gran camino nos queda todavía por seguir para conocer y profundizar en esa verdad. ¿Verdad que nos van a acercar a esa verdad absoluta que Dios? Y bueno, muchísimas gracias. Jordán quería decir algo. Tenés el micrófono disponible, Jordán. No tenemos proyector, así que solamente van a... Tengo miedo de dar vuelta a la computadora y que se conecte todo. No, si se escucha algo muy breve, ¿se escucha bien ahí? Se escucha. Algo muy breve, Alicia. Por un lado, ratificar esto que siempre decimos en la vida del colegio, de que lo que nos da sentido de unidad es esto que ha pasado a lo largo del curso, entre otras actividades, que es una misma preocupación o un interés o una disposición a conocer la verdad, y en la medida que Dios nos dé la gracia de descubrirla, de conocerla, de amarla y de servirla. Y eso es lo que hemos intentado a lo largo del curso, porque como bien dijiste, bueno, esto como tantas otras actividades apuntan a eso. Entonces yo simplemente no quería dejar de destacar o de señalar de que también ha sido creo que un regalo, un gran bien que tenemos que darle gracias a Dios, de que independientemente de la cantidad o de la perseverancia, o de, si se quiere, de ciertos frutos más bien visibles, en el curso en realidad yo miraba a lo largo desde el inicio hasta acá, y justamente este interés por la verdad nos ha ido nucleando en esta comunidad. En el curso ha habido asistentes, o sea, como parte de quienes han estado, desde formadores que están guiándonos de que está el colegio, docentes actuales de distintos niveles, alumnos, exalumnos, padres y amigos del colegio que no son de Paraná. Entonces, yo creo que ese es un regalo de Dios, que en torno a la verdad nos vayamos haciendo uno, codo a codo, independientemente de los distintos lugares o de los distintos puestos en la trinchera. O sea, toda esta variedad que yo nombré es real, no estoy inventando, porque de cada uno tengo nombres concretos que se me pasan por la cabeza. Simplemente eso, destacar esto que dijiste, la intención es continuar y seguir con todas las actividades que podamos y que se puedan hacer del centro de formación. Y bueno, también renovar ese agradecimiento a todos los expositores